Y bueno, pues hoy es martes, sí, y está el doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana. Querido rector, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo has estado? A ti y a todo el auditorio. A todo dar gracias, ¿y tú? Bien, Joaquín, pues aquí ya acostumbrándonos, parece que a este nuevo mundo, a ver cómo regresamos ahora, cuando las cosas empiecen a cambiar, aunque tardaran un tiempo, yo creo, Joaquín, y como hemos dicho, no al mismo mundo en el que veníamos acostumbrados antes de todo este tema Así de es, la a ver pandemia. cómo regresamos y a ver a dónde regresamos. Así es, Joaquín. A ver qué mundo nos espera. Pues yo hoy, Joaquín, te traigo un Bueno, ¿tú tema. qué tienes hoy? Mira, Joaquín, en estos últimos días hemos visto una gran cantidad de manifestaciones en los Estados Unidos y en el mundo por causa del asesinato de George Floyd, este afroamericano a manos de la policía. Este tipo de manifestaciones que reflejan un enojo social se encuentran extendidas, Joaquín, o se han encontrado, sobre todo en los últimos tiempos, por todo el mundo y cada vez con mayor incidencia, con mayor regularidad. Recordemos Chile, los chalecos amarillos de Francia, los que se denominaron los indignados en España o la primavera árabe. Desde luego, cada una de estas manifestaciones hay explicaciones económicas o políticas coyunturales, grupos de interés y ciertos niveles de organización. Pero la gran pregunta, Joaquín, que haría yo el día de hoy es, ¿qué hay en el fondo? ¿Qué hay de insatisfacción detrás de estas personas, los manifestantes? Si bien se trata de este fenómeno que ha crecido mucho, ya no es algo nuevo, Joaquín. En 1989, el filósofo español Alejandro Llano escribía su libro La nueva sensibilidad, sobre el malestar generalizado que había en los ciudadanos de a pie. Si volteamos atrás, inclusive los movimientos estudiantiles de finales de la década de 1960 responden también a ese malestar del que no se logra vislumbrar su causa profunda. Joaquín, recordarás en 1968 la marcha por insurgentes encabezada por el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra. El motivo fue el derribo de la puerta de la preparatoria número 1 el 30 de julio de ese año. La marcha se realizó el 1 de agosto desde Ciudad Universitaria con intención de llegar al Zócalo y en la que participó el propio rector. El rector, al enterarse, Joaquín, de que había tanquetas del ejército en las inmediaciones del Parque Hundido, decidió dar la vuelta en Félix Cuevas para regresar a Ciudad Universitaria. Sin duda, en ese momento se trató de una decisión prudente para no exponer a la comunidad universitaria. Sin embargo, imaginando el momento, si hubiéramos preguntado a muchos de los estudiantes que integraban la marcha si querían continuar, seguramente nos hubieran contestado que sí. En ese momento, bajo el grito de la autonomía universitaria, hubieran expuesto su integridad física, Joaquín, y probablemente su vida. Si hoy pudiéramos regresar el tiempo y entrevistáramos a alguno de esos jóvenes y le preguntáramos si estaba seguro de lo que estaba haciendo, si entendía que se estaba exponiendo, nos hubiera vuelto a contestar autonomía universitaria. No hubiera podido expresar un argumento racional de por qué estaba arriesgándose a ese nivel. Lo que ocurre en realidad es que hay valores que reclama el corazón del hombre, Joaquín, propios de su naturaleza, que hoy no están siendo satisfechos por el orden social. Comentábamos en este espacio hace unas semanas que en el mundo el poder se concentró desde el siglo XVI y se consolidó en el XVIII, que desde entonces la lógica de la política ha estado reducida estrictamente al juego del poder, dejando de lado otros aspectos éticos y culturales que son fundamentales para el hombre. Con el paso del tiempo, este modelo se fue sofisticando hasta llegar a lo que hoy varios intelectuales denominan tecnoestructura. La tecnoestructura, Joaquín, es el ámbito en donde se define el rumbo social, en donde se redefine el rumbo del mundo y está compuesta fundamentalmente por tres elementos. El gobierno, los empresarios denominados del planning system, que son los que tienen tal fuerza económica que sus acciones tienen peso político, y lo que yo denomino tenedores de información, que son quienes se quedan con toda la huella de datos que vamos dejando a través del uso de redes sociales, búsquedas o herramientas online, y la usan para conocernos a veces mejor que nosotros mismos. Estos tres elementos han asumido, bajo dinámicas diferentes, el rumbo y las respuestas sociales. Cada uno de estos grupos tiene un factor simbólico, Joaquín. El gobierno, desde luego, el poder. Los empresarios del planning system, el dinero. Y los tenedores de información, pues la propia información.
Y esos tres elementos son intercambiables entre sí. Yo puedo intercambiar poder por dinero, por información, etc. Lo que hace que conforme un verdadero sistema se conforme en el que no caben otros elementos simbólicos relacionados con las reservas culturales o espirituales de una sociedad. Así tenemos, Joaquín, una tensión cada vez mayor entre la tecnoestructura y lo que podemos denominar mundo vital, el mundo del hombre de la calle, del hombre corriente, con sus ilusiones, sus angustias, su gente y su cultura. La tecnoestructura es incapaz de comprender valores culturales, éticos o espirituales. Su única clave está dada por dinero, poder o información. El gobierno, enfocado solamente en el poder, ha conseguido cierto orden, pero sin contenido. Los empresarios y toda esta cultura del planning system, solo enfocada en la rentabilidad, ha conseguido una sociedad más productiva, pero sin sentido. Los tenedores de información han conseguido una sociedad más eficientista, pero sin libertad interior. Un mundo vital que se ha ido quedando sin contenido, sin sentido y sin libertad interior, reclama inconscientemente lo que le hace falta. Aunque en muchas ocasiones no sea capaz de expresarlo racionalmente, necesita contenidos que lo llenen, sentido que lo realice y libertad interior que le permita alcanzar una vida lograda. Joaquín, el panorama actual es el de una enorme desertificación de valores de las reservas culturales y espirituales, que han disminuido de forma muy importante. El resultado de este esquema es el de una sociedad vulgarizada, incapaz de comprender los valores sublimes de la vida. Una sociedad, Joaquín, sin respuesta a los reclamos del corazón del hombre. Para enfrentar esta situación, quiero proponer como salidas o soluciones al auditorio 3 que me parece que pueden ser importantes. Una primera es una respuesta interior, a partir de la búsqueda de uno mismo, entendiendo que la mayor de las riquezas está en nuestro propio corazón. Recordar la frase que allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Ser feliz es una decisión personal y podemos encontrar sentido a todo desde la respuesta interior. Una segunda solución es abrirnos a los demás, Joaquín, generar comunidad, preguntarnos qué tan abiertos estamos a los demás, qué tanto hemos profundizado en la relación que tenemos con los más cercanos. La pregunta más de fondo, ¿qué tanto hemos construido a nuestro alrededor un hogar? Hay que recordar que hogar se define como el lugar al que siempre se vuelve, donde descansamos de los problemas, donde estamos protegidos, donde comunicamos nuestra parte más íntima. Y finalmente, una tercera respuesta, Joaquín, una tercera solución, es la del espacio público. Preguntarnos, ¿qué tanto participamos, qué tanto coadyuvamos en el espacio público que tenemos alrededor? ¿Qué tanto participamos en la asociación de colonos, en la asociación de padres de familia? ¿Qué tanto colaboramos denunciando, por ejemplo, una fuga de agua que vemos en la calle? ¿O simplemente preocupándonos por apoyar a las soluciones a los problemas que nos aquejan? Joaquín, la democracia liberal, que es la que vivimos desde el siglo XVIII, es muy distinta de la democracia clásica, la concebida por los griegos. Los clásicos entendían la democracia como la participación en el espacio público. Ahora la entendemos casi reducida a la arena electoral o a la queja en las redes sociales. Joaquín, necesitamos recuperar contenido, sentido y libertad interior, esos 3 elementos. Y solo lo conseguiremos con nuestra respuesta personal como ciudadanos. Aunque veamos este mundo cargado de problemas, podemos decir sin temor a equivocarnos que tenemos, Joaquín, el poder de rescatarlo. Este sería mi comentario de hoy, Joaquín. Pues sí, tenemos el poder. Yo no veo cómo, no, la verdad, luego me dices, doctor, que soy medio escéptico, sí, pero yo no veo cómo se puede rescatar si partimos de que la política se ha centrado en el poder, que estos grandes empresarios transnacionales los mueve el dinero, a los políticos el poder y a quienes manejan la información nuestra intimidad. No veo que nadie vaya a ceder y solo veo acuerdos entre ellos. El político quiere el poder económico y el poder de la información. El empresario quiere el poder político y el poder de la información. Y el que tiene la información quiere el poder político y el poder económico. Y ahí están montados en su macho, doctor. Absolutamente, Joaquín. Y eso, además, lo que ha producido es una distancia cada vez mayor con la sociedad, con el mundo vital. Y ese macho, Joaquín, es totalmente
incapaz hoy de pensar en términos distintos a los que ya están pensando. Por eso, la única solución que podemos encontrar nosotros es en nuestro entorno como ciudadanos, empezar a intentar cambiar las cosas desde nuestro lugar. No es fácil y no es rápido. Construir cultura, Joaquín, y hacer cambios de fondo no es algo que se antoje sencillo. Y tienes toda la razón. Esa es la lógica del mundo actual. Dinero, información y poder. Pero por otro lado también estamos aquellos que pensamos en los valores. Y está la necesidad del hombre, Joaquín, de fondo. Ese hombre que requiere de otras cosas, que no solamente se reducen a la información, al poder o al dinero, que requiere del contacto familiar, que requiere del cariño de los demás, que requiere de una cultura, de una identidad propia. Y eso, Joaquín, es lo que tendríamos que empezar a evolucionar. Claramente no es fácil, pero yo, como te lo he dicho en otras ocasiones, yo sí tengo esperanza, Joaquín, porque creo que finalmente todo este tecnoestructura, todo este tecnosistema que hemos construido, lo ha construido el hombre. Y como tal, es modificable. Si fuera una cosa de la naturaleza, una cosa del universo, pues desde luego no sería cambiable. Pero siendo parte del ser humano, habiendo la libertad interior, se puede. Cuando yo logro al que tengo cerca de mí hacerlo una mejor persona, cuando empiezo por mí mismo a ser una mejor persona, cuando eso empieza de alguna manera, como ha ocurrido en otras épocas de la historia de la humanidad, a transmitirse, entonces con el paso del tiempo empieza a cambiar la cultura y puede cambiar el hombre. Pero sí, Joaquín, es un reto inmenso. Yo sí tengo esperanza de que ese reto tiene salidas. Ojalá sea más que un optimismo, sino tú que eres un hombre de ideas, que sea una posibilidad. Y ojalá lo alcancemos a ver. Tú sí, porque eres mucho más joven que yo. Te mando un abrazo, querido rector. Gracias, querido Joaquín. Igualmente a ti, un abrazo grande con mucho cariño. Muchas gracias. Que estés muy bien, es el doctor José Antonio Lozano, rector de la Universidad Panamericana.